Bueno, buenos días. A continuación les vamos a presentar el método SLP y quienes vamos a presentar somos mi persona Stephanie López, mi compañera Angie Vargas, Candela Londoño y Laura Vanessa López. Vamos a empezar por dar una pequeña contextualización de qué les vamos a presentar. Entonces, ¿qué es el método SLP? ¿Cuáles son los factores y principios del método? El marco de trabajo, los elementos del método, las fases de la planificación del diseño, los pasos para la implementación, por qué utilizar esta metodología SLP y un caso de aplicación de la metodología. Vamos a empezar por darles un pequeño contexto para entrar a la definición del método SLP. Entonces, las empresas están en una competencia cada vez más acelerada por aumentar su producción, lo que sucede porque cada día hay mayor competencia en los mercados a los que pertenecen y mantenerse competitivos es un reto cada vez más difícil. Para lograrlo, en el proceso de producción debe lograrse un menor uso de los recursos y una mayor eficiencia en las operaciones. Hay muchas alternativas para solucionar este problema de productividad y una de esas alternativas es el método SLP. Este método es la planificación sistemática del diseño, conocida como SLP por las siglas de Systematic Layout Planning en inglés. Fue desarrollada por Richard Muther en los años 60 y es básicamente la organización física de forma estratégica de los factores y elementos que participan en el proceso productivo de una empresa. Se considera que es un factor para aumentar la productividad, dado que una planificación efectiva de las instalaciones puede reducir los costos operativos de una empresa de un 10 a un 30%. Y adicionalmente se dice que los costos de manejo de materiales pueden comprender entre el 30 y el 75% de los costos totales de manufactura. Ahora les voy a contar algunas consideraciones claves para el entendimiento del método. Entonces, primero, es importante tener en cuenta la variedad de productos o servicios que se ofrecen, las operaciones que se requieren para la producción, las estaciones de trabajo, de tal manera que la configuración de estos factores permita asegurar un flujo continuo y óptimo que tenga en cuenta los espacios necesarios para los equipos de trabajo, operarios, el manejo de material y el almacenamiento del material. Una buena distribución de áreas de trabajo pretende aumentar la eficiencia de las operaciones, aumentando la producción, reduciendo los costos, favoreciendo los métodos de trabajo, garantizando la seguridad y salud de los operarios, entre tantas otras. Estos beneficios se los van a profundizar más adelante. En este proceso se define la ubicación de los distintos departamentos que hacen parte de la empresa. Y a medida que aumenta el número de áreas o departamentos que se requieren ubicar, más posibles soluciones crecen en forma combinatoria. Cuarto, para determinar el diseño de las instalaciones se emplean métodos o análisis cuantitativos y cualitativos o una combinación de estos. Y por último, que puede existir un interés económico o social en esta redistribución de planta. Ahora pasamos a los factores y principios del método. Los factores inicialmente se considera que son 8 e influencian en la distribución de la planta. Estos factores son variantes dependiendo de las características de la empresa y se considera que es fundamental evaluarlas para hacer un diseño efectivo de la planta. Entonces, el primer factor es la máquina. En este factor deben considerarse las características de las máquinas, cuál es la relación hombre-máquina que existe en tanto al espacio de utilización que requiere el operario para utilizar la máquina, cuántas máquinas y de qué tipo se requieren para la operación y qué área o espacio ocupa cada una de las máquinas. El segundo factor es el factor hombre y aquí debe considerarse cuántas personas van a habitar ese espacio y qué espacio se requiere para que todos los trabajadores estén en condiciones ergonómicas y aptas para trabajar. Deben considerarse los trabajadores en el proceso de diseño del sistema productivo, dado que incluso puede existir una resistencia al cambio que impida el desarrollo normal de la transformación de la planta. El tercer factor es el factor material. En este factor material debe considerarse, por ejemplo, el material en proceso, materiales terminados, materiales embalados, materiales para ser reprocesados en la empresa, materiales para ser reprocesados por otras empresas, los productos rechazados, las devoluciones, el material no deseado, el desecho. El cuarto factor es el factor espera o almacenamiento. Y aquí debe considerarse todo el espacio de almacenamiento que se requiere tener dentro de la planta de producción para los materiales anteriormente mencionados. E igualmente para el almacenamiento de materias primas, de producto intermedio, de productos terminados, de materia auxiliar, de preparación de pedido y distribución, entre otros.
Este almacenamiento debe depender de las características de los productos. Por ejemplo, si requieren de frío, de calor, de humedad, si se evapora, entre otras consideraciones. El quinto factor es el factor movimiento. Y el factor movimiento es un factor clave para el logro de los objetivos de una buena distribución. Puede moverse, por ejemplo, los materiales, las personas, la maquinaria, y debe considerarse fundamentalmente los flujos de circulación de estos elementos que acabo de mencionar. El sexto factor es el factor servicio. Y en algunas empresas puede ser incluso el factor que más espacio ocupa. Hablamos de que existe un servicio para la maquinaria, servicio para las personas, servicio para el material, entre otros posibles. Séptimo es el factor edificio. Y es muy importante definir qué tipo de edificio se requiere. Si, por ejemplo, se requiere un edificio estándar o debe considerarse algunas características específicas, entendiendo que, por ejemplo, un edificio estándar se vende mucho más fácil y se produce mucho más fácil que alguno que tenga algunas características específicas. Debe considerarse cuál va a ser su función, qué limitaciones tiene, si está construido o se tiene que ajustar a las necesidades específicas, entre otros. Por último, el factor cambio. Y el factor cambio lo que plantea básicamente es que lo que sea funcional el día de hoy también sea funcional en el futuro, para que no se vuelva obsoleto de forma rápida. Debe considerarse, por ejemplo, la adaptación al cambio, la flexibilidad, la versatilidad, la expansión, la posible expansión que pueda existir en un futuro, los cambios externos que puedan existir, entre otras variables. Y por último, les voy a presentar un poquito de los principios del método. Entonces, hablamos de que en esencia, la instalación de una fábrica es una combinación de objetivos y consideraciones que se apoyan en el compromiso de obtener beneficios y considerar ciertas limitaciones. Quien planifica el diseño sistemático de una planta debe considerar, por ejemplo, la integración de todos los factores que afectan la distribución, la utilización eficiente de la maquinaria, de la gente y del dinero, la facilidad de expandirse pensando en el futuro, la flexibilidad para reacomodarse de ser necesario, la versatilidad como la facilidad de adaptación a los cambios de producto, de diseño de requisito de ventas y a las mejoras de los procesos. La uniformidad como división clara y uniforme de las áreas, en especial cuando están separadas por muros, pisos, pasillos principales y similares. La cercanía, entendida como la distancia mínima para trasladar los materiales, los servicios, la gente y en fin. El orden como una secuencia necesaria para que el flujo de material sea lógico y las áreas de trabajo estén limpias y cuenten con el equipo adecuado para el desecho de las basuras y los desperdicios. La comodidad para todos los empleados, tanto en operaciones diarias como en las periódicas. Y por último, la satisfacción y seguridad para todos los empleados. De acuerdo con lo mencionado por Stephanie, este método de planeación sistemática de distribución de planta lo que permite es organizar físicamente los elementos y las áreas que hacen parte del sistema productivo. Para ello se deben llevar a cabo una serie de pasos. En esta diapositiva observamos el esquema general del método SLP, el cual se compone de tres grandes etapas y estas etapas a su vez se componen de unos pasos. Estos pasos más adelante serán detallados. Acá observamos que la primera es el análisis, la cual tiene como objetivo identificar el problema presentado para el flujo de material y en sí para la operación. Acá los pasos principales llevados a cabo son la recolección de datos y el diagrama de relaciones. Para eso es indispensable que en la empresa tengan claro va a ser el flujo de materiales o cuál es ese flujo actual y la relación entre las actividades. La segunda etapa corresponde a la búsqueda. En esta etapa lo que se realiza es el diagrama de relación de espacio, a partir de los requerimientos necesarios y de los análisis llevados a cabo. En esta misma etapa también se empiezan a generar las alternativas de distribución de planta, para las cuales se deben de tener en cuenta unas consideraciones y unas limitaciones, como por ejemplo que no se pueda expandir el área en la que se va a hacer la distribución o que no se pueda cambiar el flujo del proceso. El objetivo de esta etapa básicamente es realizar el diseño de planta teniendo en cuenta este método y buscar cómo aumentar la capacidad de producción y reducir el coste de manejo de materiales cumpliendo con dichas limitaciones. Bueno, finalmente, la tercera etapa es la selección. Acá se evalúan las alternativas generadas en esa etapa anterior, que es búsqueda, y se elige la mejor, aquella que cumpla pues con los objetivos planteados. Bueno, ahora, el método SLP considera 5 elementos.
Estos elementos son utilizados como datos de entrada para el diseño del layout. El primero es el producto, lo cual corresponde a la variedad de productos o servicios que ofrece la empresa en el mercado. Acá se debe tener en cuenta lo que es el tipo de material, es decir, si es sólido, líquido, gaseoso. También se debe tener en cuenta el tamaño, el peso, la forma, la etapa de ciclo de vida, el tipo de diseño de producto, pues en ese caso es decir si es estándar o es personalizado. El segundo elemento es la cantidad y esta hace referencias al volumen de cada tipo de bien o de los componentes que son producidos en la empresa. También se considera dentro de este elemento lo que es el tamaño del lote y la cantidad de pedido. El tercer elemento es el enrutamiento o proceso, el cual indica las operaciones y su secuencia para la fabricación de los productos. Se debe tener acá claro cuál es el tipo de operación que se va a ejecutar y saber en qué orden es que se van a llevar a cabo y si se necesita pues que lo opere alguien que tenga una habilidad específica o no. Y asimismo es importante considerar el factor maquinaria, saber qué tipos de equipos son los que se van a utilizar, la tecnología requerida, pues entre otros. Están los servicios de soporte, que estos básicamente son servicios de apoyo que se hacen necesarios para poder realizar las operaciones de fabricación y de montaje, de manera que las instalaciones puedan funcionar adecuadamente, como por ejemplo las subestaciones eléctricas, los sistemas de enfriamiento, las zonas de mantenimiento, entre otros. Y finalmente tenemos los datos de tiempo. Este elemento influye sobre los 4 elementos que les acabo de mencionar y permite precisar cuándo es que se va a llevar a cabo la fabricación de los componentes de estos productos que se están fabricando y la respectiva cantidad. También indica cuánto va a durar ese proceso, qué tipos de maquinaria se van a utilizar y qué servicios son necesarios. De acuerdo con la teoría que consultamos, estos elementos resultan ser como una clave del lugar donde se encuentra la solución al problema de distribución de planta. Realmente de acá es donde parte todo, es por eso que se debe tener claro cuáles son cada uno de esos elementos y qué es lo que se requiere de cada uno de ellos. Se considera pues que el elemento más importante es el tiempo y con este es con el que se basan pues las personas que preparan la distribución en planta. Bueno, ahora tenemos las fases de planificación. Bueno, teniendo en cuenta que el método SLP es aplicable a cualquier distribución en planta, bien sea que se esté realizando en fábricas, en oficinas, laboratorios o en áreas de servicios, consta de 4 fases, las cuales se caracterizan por una serie de procedimientos y por símbolos que sirven para identificar, evaluar y poder visualizar los elementos y las áreas que están involucradas en la planeación. Cada proyecto de diseño pasa por estas 4 fases. Como se muestra en la escala de tiempo, estas fases generalmente deben venir en secuencia y para obtener mejores resultados, el planificador debe hacer que se superpongan, aunque se debe asegurar que se haya acordado la fase 1 o que se va a tomar una decisión específica sobre dónde se ubicará el diseño. Entonces empecemos con la explicación de cada una de ellas. La primera es la localización. En esta fase lo que se hace es establecer el lugar donde se hará la distribución y esto puede ser en un lugar donde se va a hacer una nueva distribución, es decir, una instalación que apenas va a ser construida o bien un lugar donde se hará una redistribución de lo que ya se tiene. En muchos casos esta fase implica un estudio de la ubicación de planta. La segunda fase es la distribución general. Esta también es conocida como diseño de bloque y lo que comprende es como un arreglo general del área que se va a distribuir. Entonces se tiene que tener en cuenta lo que es el tamaño, la relación y configuración de los departamentos que hacen parte de la planta, las actividades que se llevan a cabo y las áreas principales. En esta fase es muy importante tener en cuenta esos datos de entrada que corresponden a los 5 elementos que les mencioné anteriormente, ya que es toda una idea para el plan de distribución y además permite llevar un mejor análisis respecto al flujo de materiales, a los productos, la información, las áreas de producción y áreas de servicios auxiliares que se deban integrar a la distribución.
Bueno, la fase 3 corresponde a la distribución detallada y en este punto ya se determina detalladamente cuáles son los lugares en que se ubicará cada unidad específica de maquinaria y equipo. Este diseño detallado se hace habitualmente en un dibujo electrónico o en una hoja y allí se plasman las máquinas y los equipos individuales. La fase 2 y esta 3 que les acabo de mencionar se relacionan directamente con los pasos que serán explicados a continuación. Bueno, y ya para finalizar, se encuentra la fase de instalación. En esta lo que se obtiene es como la aprobación del plan de distribución realizado y se efectúan los arreglos físicos necesarios. Es decir, que cuando se completa los diseños detallados de esta fase 3, se deben elaborar detalles considerables de los planos de instalación y la planificación de los movimientos. Se deben asignar fondos para esta instalación y se deben realizar los movimientos reales para instalar la maquinaria, el equipo y los servicios de acuerdo con lo planificado. Bueno, el método SLP implica el diseño paso a paso de una distribución en planta, desde los datos de entrada hasta la evaluación de los diseños generados. Esta técnica puede aplicarse con éxito tanto para instalaciones de producción como de servicio. Entonces, como se observa en la figura, la planificación sistemática de distribución en planta comienza con la recopilación de datos sobre los elementos anteriormente mencionados por mi compañera Angie, es decir, producto, cantidad, ruta, servicio y tiempo. En base a estos datos de entrada, se dibuja un diagrama de relación de actividades con la ayuda de un análisis de flujo y un análisis de actividad. Posteriormente, se prepara un diagrama de relación espacial, considerando la disponibilidad y las restricciones de espacio. A continuación se generan varios diseños alternativos, incorporando los resultados de los diagramas de relación. Estos diseños se evalúan y se selecciona el que cumpla mejor con los objetivos. Entonces, a continuación les voy a explicar detalladamente cada uno de estos pasos. Entonces, el primer paso es la recopilación de datos de entrada y actividades. Entonces, en este paso se recopilan suficientes datos e información necesarios para el diseño del layout. Como lo mencionaba, datos, por ejemplo, de producto, de cantidad, de ruta, de servicio y de tiempo. Y bueno, ya el segundo paso es el desarrollo del diagrama de relación de actividades. Entonces, lo primero que se debe hacer para este desarrollo es un análisis de flujo y un análisis de actividades, para así proceder a realizar el diagrama. Entonces, el análisis de flujo se refiere a medidas cuantitativas de actividades o movimiento entre departamentos, mientras que el análisis de actividades se ocupa de factores no cuantitativos que influyen en la ubicación de los departamentos. El análisis de flujo se lleva a cabo con la ayuda de un diagrama de flujo de proceso o como un cursograma analítico o con una tabla origen-destino. En el cursograma analítico, por ejemplo, se utilizan símbolos como círculo, cuadrado, flecha, triángulo y una D mayúscula para representar operación, transporte, inspección, almacenamiento y retraso, respectivamente. En estos cursogramas analíticos, las líneas verticales se utilizan para conectar estos símbolos en la secuencia en que son realizados. Por otra parte, la tabla origen-destino es una matriz que contiene números que representan una medida del flujo de material entre departamentos o actividades. Entonces, en la figura de la parte inferior derecha, de izquierda, perdón, se muestra un ejemplo de un diagrama de flujo del proceso. Ahora, el análisis de actividades se realiza con la ayuda de un gráfico de relación de actividades y un diagrama de relación de actividades. Entonces, un gráfico de relación de actividades es una matriz cuyos elementos representan la relación entre actividades o departamentos. Para representar el nivel de cercanía deseable o indeseable entre los departamentos dentro de esta matriz, se utiliza un código de letras. Entonces, la letra A representa una relación absolutamente necesaria, E especialmente importante, I importante, O cercanía ordinaria, U poco importante y X para una relación indeseable. Entonces, como se observa en la figura de la parte inferior derecha, hay un ejemplo pues, de lo que es el gráfico de relación de actividades. Entonces, por ejemplo, el departamento 1 y 6 tienen una relación poco importante. Por eso se representa con una U. Entonces, la matriz se construye introduciendo las letras de la respectiva relación dentro de los rombos que relacionan los departamentos. Otro ejemplo, el departamento 1 y 2 tienen una relación de tipo O, es decir, ordinaria.
Y así se va construyendo la matriz para cada una de las relaciones de entre departamentos. Luego de esto se asignan ciertas calificaciones ponderadas numéricamente a los valores de cercanía para calcular la calificación de cercanía total o TCR para cada departamento. Los departamentos se organizan con estos valores TCR. A partir de este gráfico, pues se construye un diagrama de relación de actividades para representar espacialmente las relaciones de dichas actividades, como se muestra en la figura. Entonces, 4 rayas representan una relación de tipo A, 3 rayas una relación tipo E, 2 rayas una relación tipo I, 1 raya una relación O, ninguna conexión representa una relación U, y la conexión en forma de zigzag representa una relación de tipo indeseable, es decir, X. Entonces, en el ejemplo que tenemos en la figura, vemos que los departamentos 1 y 5 tienen una relación absolutamente necesaria, debido a que están unidos con 4 rayas. Los departamentos 5 y 2 tienen una relación especialmente importante, ya que están unidos con 3 rayas. El departamento 2 y 4 tiene una relación ordinaria, los departamentos 4 y 3 una relación importante, y por último, los departamentos 3 y 1 tienen una relación ordinaria. Ahora, el tercer paso es el desarrollo del diagrama de relación espacial. Entonces, antes de construir este diagrama, se analiza la disponibilidad y los requisitos de espacio. Se pueden usar normas o regulaciones industriales para determinar el espacio requerido. Esta consideración espacial se combina luego con el diagrama de relación de actividades para obtener el diagrama de relación espacial, como se observa en la figura de la presentación. Entonces, posteriormente, las plantillas de espacio se modifican y ajustan y las ubicaciones relativas de las actividades se cambian según sea necesario para acomodar las limitaciones prácticas y otras consideraciones. El cuarto paso ya es generar diseños alternativos, es decir, se generan varios diseños de componentes generales o detallados alternativos, incorporando los resultados obtenidos en los diagramas de relación explicados pues en los pasos anteriores, para posteriormente seleccionar el más adecuado, ¿cierto? Entonces ya el quinto y último paso es la evaluación de alternativas y seleccionar el mejor layout. Entonces, de los layouts alternativos en el paso anterior, se debe seleccionar el que cumpla mejor con los objetivos planteados. Y ya por último, pues se debe implementar el layout escogido y evaluarlo periódicamente para otras modificaciones. Entonces, este es un proceso iterativo que se puede seguir realizando aunque ya esté elegido el layout, para ir mejorando pues este diseño, esta distribución en planta, ¿cierto? Entonces se pueden usar técnicas como modelos de programación matemática, modelos de colas y modelos de simulación para la evaluación de estos diseños alternativos y para la selección pues del mejor diseño. Ahora vamos a hablar de por qué utilizar la metodología SLP. El propósito principal de cualquier diseño de planta es facilitar el proceso de fabricación, pero se tienen unos objetivos adicionales en los que se incluyen: minimizar el manejo de materiales, especialmente la distancia y el tiempo de viaje; mantener la flexibilidad de disposición y operación a medida que cambian las necesidades dentro de la planta de producción; promover una alta rotación de trabajo en proceso, manteniendo en movimiento el producto que se está produciendo; retener la inversión en equipos, utilizar efectivamente la maquinaria con la que se cuenta en la planta de producción; hacer un uso económico del espacio, es decir, pues si se tiene un espacio para producir, la idea es que se utilice óptimamente todos los espacios y metros cuadrados que se tienen en la planta; promover la utilización efectiva de la mano de obra; y finalmente proporcionar seguridad, comodidad y conveniencia a los empleados que se encuentran en la planta de producción. Entonces, los diseños para centros de distribución, oficinas, laboratorios e instalaciones de todo tipo comparten varios de estos objetivos, a pesar de que sus procesos son bastante diferentes. Ahora vamos a analizar el caso de aplicación. Vamos a mirar el rediseño de una planta productora de lácteos utilizando la metodología SLP.
El principal problema que se identifica en esta planta es que fue diseñada para fabricar un solo producto, el queso. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, se ha aumentado el portafolio de productos y la demanda se ha incrementado, lo que hace que el flujo de procesos y de productos dentro de la planta ya no sea acorde a lo que se está produciendo. Entonces, por lo tanto, el objetivo de este caso de aplicación es minimizar el flujo del material a través de las instalaciones utilizando la metodología SLP y a partir de juicios establecidos por especialistas en los procesos que se manejan en la planta. Entonces, se inicia reconociendo primero el flujo de los productos, especificando claramente su secuencia a través de cada una de las máquinas presentes en el área de producción. Y finalmente se realiza la construcción de un diagrama multiproducto. Aquí podemos ver el diagrama multiproducto donde se observan los procesos por los que pasa cada uno de los productos del portafolio de la empresa y el orden en que pasan a través de cada uno de los procesos. La planta de producción de lácteos actualmente cuenta con 10 áreas definidas. La recepción, el filtrado y descremado, el pasteurizado, el cocido y cultivo de bacterias, las calderas, el batido y endurecido, el cuajado, moldeado y prensado, empacado y almacenamiento del producto terminado. Entonces se definen estas áreas a localizar y adicionalmente para el rediseño de planta se pide que se establezcan 2 nuevas áreas, como ya les había dicho, uno para almacenamiento de materia prima y otro para el cuarto de insumos, puesto que no tienen un lugar para almacenar como tal los productos de insumo. Una vez definidas las zonas a ser localizadas en la planta de producción, se pasa a elaborar la matriz de flujo de materiales a través de cada uno de esos departamentos. Entonces, aquí se puede observar el flujo de material en litros desde el primer proceso de recepción y filtrado hasta el almacenamiento del producto terminado. Para establecer el orden en que se van a ir localizando cada una de las zonas, se dará un peso a la calificación de las relaciones entre cada una de las zonas. Y se tendrá en cuenta los criterios de cercanía establecidos por los autores para finalmente crear una matriz de relaciones. En este caso, la matriz no es creada en forma triangular, como lo han explicado mis compañeras, sino que para una mayor comprensión lo hacen en una tabla. Entonces, aquí primero se puede observar las calificaciones. Entonces, está la ponderación donde se tiene una prioridad de absolutamente necesario, especialmente importante, cercanía normal, no es importante y no conveniente. Y cada uno de los pesos que se le asigna los especialistas a estas prioridades. Y un criterio de cercanía donde se tiene que es secuencia de flujo de trabajo, cercanía a un proceso que tiene una relación fuerte con dicha actividad, número de productos que comparten el proceso, durabilidad del producto y necesidad del material. Estos son los criterios de cercanía que establecieron los expertos. Y finalmente se hace de nuevo la matriz de relaciones en donde se dice, se tiene en cuenta cada una de las ponderaciones que dieron los expertos. Luego se procede a calcular el indicador TCR que representa la suma de las relaciones de cada uno de los departamentos, el cual dice el área de mayor importancia en la distribución y a partir de esta se comienzan a asignar los otros espacios. La matriz de relaciones ponderada junto al indicador se puede ver a continuación. Entonces aquí tenemos la matriz ponderada, como ya la habíamos visto antes, y adicionalmente con el indicador TCR se puede mostrar que la prioridad de ubicación está en la recepción, filtrado y descremado. Partiendo de esto, se ordenan los departamentos del área de producción y después de haber establecido la fuerza de las relaciones entre las distintas áreas, se procede a crear un diagrama relacional de recorridos y actividades. Y finalmente se definen las áreas de cada una de las zonas definidas para la planta de lácteos. Aquí entonces se puede ver como la prioridad de ubicación de los procesos que ya les había mencionado anteriormente de la empresa de producción de lácteos. Y se tiene que el primer proceso para ser ubicado es la recepción, filtrado y descremado y el último las calderas. Posteriormente se presenta el diagrama relacional de recorridos. En esta representación sistemática se puede observar que las líneas rojas
representan una importancia absolutamente necesaria entre algunas áreas. Las líneas amarillas reflejan un gran nivel de importancia entre las zonas y por último los trazos verdes representan relaciones importantes. En este caso, en la empresa no existen relaciones indeseables, entonces por lo tanto no se presentan líneas que prohíban alguna conexión. En esta tabla entonces se puede observar las áreas en metros cuadrados de cada una de las zonas determinadas para la planta y se puede ver que el pasteurizado es la zona que más espacio en metros cuadrados ocupa. Finalmente, se presenta la posible distribución de la planta para la empresa de lácteos, en donde se busca optimizar los espacios, respetar las relaciones entre las zonas para mantener un flujo de proceso adecuado acorde a la producción de cada uno de los productos del portafolio de la empresa. Y con esto terminamos la exposición, les presentamos las referencias utilizadas para hacer esta exposición y muchas gracias.